esta masterclass vamos a plantear una paradoja que existe dentro del mundo del lujo, que es el hecho de que muchas marcas de lujo, ante la explosión global de la demanda, sobre todo en grandes países como China o India, están abandonando sus postulados de escasez de producto para irse a la producción por millones de las unidades de los artículos que venden. Junto con esto, vamos a plantear que esto es causa de una evolución del producto a la experiencia, que es una evolución que se produce mucho más en los países más avanzados, más maduros en cuanto a consumo de productos de lujo. El cliente tradicional del lujo se desliza hacia los mercados de experiencia, mercados que además en nuestro país son particularmente interesantes como oferta a analizar. Es decir, nosotros, España, no somos un país que sea un gran productor de, entre comillas, producto de lujo, pero somos excelentes productores de experiencias. En nuestro país puede hablar de restauración de lujo, puede hablar de hoteles, puede hablar de hoteles de lujo, por supuesto, puede hablar de viajes, puede hablar de arte y puede hablar de cultura, todos ellos rubros de los que vamos a poner ejemplos para plantear su existencia a lo largo de esta presentación. A modo de introducción, vamos a plantear la evolución de producto a experiencia, en primer lugar. Tradicionalmente, en las escuelas de negocios explicamos siempre que se está produciendo una evolución de producto a experiencia. De hecho, si nos vamos a 2019, lo que nos encontraríamos es que diríamos que prácticamente por cada euro o por cada dólar que se emplea en producto, que se gasta en producto, se está gastando casi 2 entre servicios y experiencias. De hecho, este ratio se mantiene exactamente en el sector del lujo. En el sector del lujo, de acuerdo a datos de Boston Consulting Group, se está gastando 400 billones de dólares al año en lujo personal y se están gastando 800 billones en lo que es lujo de experiencias. Con la pandemia lo que ha sucedido es justamente lo contrario. De repente hemos dejado de consumir experiencias y nos hemos vuelto a consumir producto. Es decir, nunca habíamos abandonado el producto, por supuesto, pero sí que había una tendencia a irse hacia la experiencia que ha hecho que confirmaba esta evolución y ha dado la vuelta como consecuencia del hecho de que no se puede salir de casa, no se puede ir a restaurantes, no se puede viajar, no se puede ir a hoteles, no se puede hacer muchas de las cosas que están detrás de las experiencias. De modo que eso ha dado la vuelta. ¿Va a permanecer así siempre? Ni mucho menos. La gente está deseando volverlos a abrazar y los está volviendo a abrazar, como hablaremos dentro de unos instantes, por el hecho de que los consumidores en los países más occidentalizados están saturados de consumo de productos. Tienen sus armarios llenos, tienen mucho más zapatos que los que necesitan, han consumido ya de todo prácticamente lo que tiene un encapsulamiento en producto y lo que están deseando consumir son experiencias. Como consecuencia de que el consumidor no ha podido consumir experiencias, no hemos podido ir al cine o al teatro, no hemos podido viajar, no hemos podido tomar hoteles o ir a buenos restaurantes, no hemos podido hacer nada de esto, el consumidor, nosotros, hemos ahorrado. Y ese ahorro que tenemos, que puede llegar a ser el doble de lo que tenían ahorrado los consumidores, como en el caso de los Estados Unidos, o no tanto, pero una cantidad importante de muchos consumidores en nuestro país, lo que va a suceder es que el consumidor, en parte para premiarse por las necesidades que ha pasado durante este tiempo y en parte casi como venganza, va a consumir. Y mucho de ese consumo va a ser lujo comprado online y experiencias. Preguntamos a Luis Buceta, Chief Investment Officer de Creand, Crédit Andorra,
por su opinión al respecto de esta afirmación que he llevado a cabo sobre el ahorro. ¿Ha sido tan importante el ahorro de los españoles o no es para tanto? Y uno de los destinos de este ahorro ha sido el lujo. ¿Por qué y cuánto? Hola, José Luis. Pues efectivamente, las tasas de ahorro a lo largo de todos los países, sobre todo desarrollados, se han incrementado sustancialmente, prácticamente doblándose sobre las tasas medias que estamos acostumbrados durante los últimos años, y ha sido especialmente importante, sobre todo para ciertos sectores, especialmente en el consumo y dentro del consumo, sectores más ligados al lujo, porque la resiliencia del negocio de estas compañías pues, ha sido muy superior a la que se podía esperar después de una pandemia como la que hemos sufrido. En países como el nuestro, ya en momentos como ahora, nos encontramos que prácticamente el 50% del lujo que se consume en España está consumido por los que nos visitan, por turistas, en muy significada proporción por los turistas chinos, los turistas norteamericanos, los turistas rusos, resto de europeos y muy en breve un grupo que emerge, que es el de los turistas indios. Preguntamos a Luis Buceta sobre la emergencia de este nuevo sector. Pues el sector lujo ha sido de los sectores dentro del consumo de los más resistentes a la pandemia. Hemos visto una fuerza en los márgenes empresariales impresionante, quizás motivado por dos razones. Por un lado, la exposición más directa al consumidor, evitando intermediarios que diluyen márgenes, que al final supone una mejora de la gestión del capital circulante, del working capital, y por otro lado también, evidentemente, al no poder, dentro de ese sector lujo, al no haber una apertura y no poder incrementarse el consumo experiencial, si se quiere llamar de esa manera, se ha desviado parte de ese consumo hacia el producto en directo. Respondiendo a la pregunta de ¿para qué sirve el lujo?, lo que nos encontramos es que el lujo, digamos desde un punto de vista psicológico, es una promesa que se hace al consumidor sobre su transformación hacia un ideal personal. Es decir, todos queremos ser alguien que a lo mejor todavía no somos y empleamos el lujo para reforzar ese deseo que tenemos de transformarnos en alguien diferente, ¿no? Usted quiere ser Johnny Depp, pues lo ve en un anuncio de Eau Sauvage y decide que quiere ser él. Quiere ser usted Charlize Theron, a lo mejor le ve en un anuncio de Dior y quiere ser ella. Y así a lo largo de todos los elementos de la comunicación y el significado de las marcas de lujo. Entonces, lo que uno quiere ser es una cosa muy exclusiva. Para ello se compra una cosa que es muy escasa. En el momento que esa cosa se masifica, en el momento que se vende en todas partes y se vende en grandes cantidades porque el producto es un éxito, eso es masivo. Ya no es ese producto exclusivo y escaso que usted estaba buscando. Se ha convertido en algo que es conocido por todo el mundo y aquello que antes era especial, ahora ya no lo es. Usted vuelve a ser normal. El modelo de consumo del lujo adopta una forma de S. En esta forma de S, por cada categoría. Es decir, si pensamos en la categoría de cosmética, pues primero consumimos cosmética y lo consumimos con una forma de S. A continuación consumimos moda, perfumería, por ejemplo, y lo consumimos también con una S. Después consumimos ropa y calzado y la consumimos también con esa misma función. Entonces, a lo largo del tiempo vamos también construyendo diversas S, y primero nos vamos desplazando dentro de la S y luego nos vamos desplazando de S en S. ¿Qué quiere decir que nos vamos moviendo dentro de la S? Pues quiere decir que empezamos consumiendo poquito, luego vamos consumiendo más, alcanzamos un punto de inflexión y empezamos a consumir menos. Ese punto de inflexión describe el momento de saturación, es decir, cuando ya tenemos demasiado de una categoría.
nunca tenemos demasiado una categoría, es decir, nunca se abandona por completo una categoría, pero sí que baja su demanda porque pasamos, digamos, pasamos de un modo de descubrimiento a un modo de reabastecimiento, es decir, pasamos de comprarnos un producto porque estamos descubriendo una nueva marca que acaban de lanzar que sustituirá la marca que ya consumíamos, para pasar a reabastecernos de ese propio producto en la misma marca probablemente, que es lo que hacemos cuando ya hemos consumido mucho de esa marca y la categoría en sí empieza un poco estamos perdiendo interés, ¿no? Y vamos a saltar de categoría. Siempre saltamos de categorías más fáciles a categorías más difíciles y saltamos de categorías más masivas a categorías más escasas. Al final de todo este trayecto nos metemos en el mundo de las experiencias y en el último extremo de las experiencias lo que nos vamos a encontrar es cosas como la cultura o el arte, que son cosas de las que se consume muy poco en la vida. A lo mejor es un episodio de una vez. Viajes se consume algo más y se consume algo más de hoteles y restaurantes de lujo, pero este desplazamiento se comporta de esta manera, ¿no? Estos desplazamientos en S tienen tres comportamientos. Nos desplazamos de cosas más sencillas a cosas más complejas dentro de cada S. ¿Qué quiere decir más sencillo o más complejo? Pues quiere decir que a lo mejor para empezar a consumir en una categoría me basta con tener dinero. Voy a la tienda, pago y listo. Pero a lo largo de esas categorías, cuando vamos saltando de S a S, lo que voy necesitando más son cosas como buen gusto, memoria, capacidad de combinar los diferentes productos. Por ejemplo, si yo tengo ropa del pasado y me compro ropa nueva, pues lo hago también, sobre todo en productos que sean pues de un ticket alto, lo hago también pues para tener un producto que pueda combinar, ¿no? Entonces se está haciendo, como decíamos, más complejo verticalmente, se está haciendo más complejo horizontalmente y se está haciendo también más escaso, es decir, conforme me voy desplazando a las categorías que son más experiencias desde los productos, lo que me voy a encontrar es que la parte de los productos, todas esas categorías son más masivas y las experiencias son más exclusivas. Entonces me voy a encontrar probablemente con estas tres paradojas en este desplazamiento. A efectos de esta presentación vamos a desarrollar 5 mercados dentro de servicios y experiencias. Se trata del mercado de restauración, el de la hostelería, el de los viajes y luego 2 mercados extremos, el de la cultura y el arte. Extremos por su escasez y extremos por su precio. Hay 139 restaurantes con 3 estrellas Michelin en el mundo. De ellos, en nuestro país tenemos 11, ex aequo con Italia, que también tiene 11. Somos el 4º país del mundo en cuanto a presencia de restaurantes con 3 estrellas Michelin, sitios como Diverso, sitios como Lasarte, como Martín Berasategui, como el Celler de Can Roca o Abac. Son todos ellos restaurantes con 3 estrellas Michelin, de los que nuestro país tiene una escudería bastante importante. Ya no hablemos de 2 estrellas o de 3 estrellas, estamos hablando de una escudería, como decía, muy potente. Los restaurantes de 3 estrellas Michelin parecen ser numerosos en ese sentido, pero en el fondo lo que existen es muchísimos restaurantes y estos 11 destacan por su buen hacer, por sus precios y por la personalidad y la importancia de los cocineros, los chefs que tienen al frente. Entonces, este es un primer mercado y es un mercado, es un primer tipo de experiencia que se caracteriza porque cada consumo que se lleva a cabo es un consumo diferente, es una ejecución diferente en la que participa el propio comensal con su presencia y su elección
de restaurante y carta. Los hoteles son otro mercado de este lujo de experiencia y han experimentado una explosión en los últimos 20 años, tanto en nuestro país como fuera, y han sufrido de una manera importante durante el COVID. Parece que, de hecho, recomendarles a ustedes que entren en este negocio en este momento no es la recomendación más adecuada, pero es un sector que con toda seguridad va a volver. En estos momentos en Madrid tienen ustedes abriéndose 5 o 6 de ellos y habrá que ver qué tipo de demanda atraen, porque está muy relacionado con el consumo del lujo de producto también. Si usted, el cliente que viaja y que compra lujo es un cliente que se aloja también en locales, en establecimientos mejores. Y como sucede en todo tipo de... En este tipo de experiencias, todos estos hoteles también describen un mundo que parece como fragmentado. No lo es tanto. De hecho, hay unas pocas cadenas que pueden hablar de ser cadenas de lujo y, de hecho, hay algunas de ellas que son de ultralujo porque pertenecen a grupos de lujo que han abierto ese tipo de establecimientos. Por ejemplo, LVMH tiene los hoteles como el Belmond o el Bulgari o el Cheval Blanc, que son hoteles que se caracterizan por 5 estrellas gran lujo o casi 6 estrellas y son un número de establecimientos extremadamente cotizado y que se caracteriza por los lugares en donde están emplazados, y el lugar donde están emplazados generalmente los hace únicos, porque es difícil encontrar lugares como ellos. Con respecto a los viajes, en los próximos años vamos a ver muchos desarrollos. Es de esperar, por ejemplo, que se produzca el desarrollo de los viajes supersónicos. Para el año 2029, compañías como United han adquirido este año jets que van a volar a 2 veces la velocidad de los aviones actuales y que tienen como eslogan en cualquier punto del mundo en 4 horas. Es decir, que la movilidad también de prestigio, y probablemente no a precios ultra inasequibles, pues es otro de los elementos. Uno que hemos visto con particular fuerza durante el verano pasado ha sido el charteo de barcos y veleros, de yates y veleros de prestigio, de lujo, que como consecuencia de la pandemia, pues mucha gente, en lugar de ir a hoteles o ir a playas, lo que hizo fue, el que pudo, fue alquilarse este tipo de medios de transporte que ofrecen una calidad importante, a la vez de una experiencia única de descubrimiento de zonas, de playas, de calas, que fueron de gran interés para sus charteadores. El mercado de la cultura es particularmente interesante y a mí me interesa particularmente. Cuando hablo del mercado de la cultura, hay una cultura en sentido amplio, pero hay unas subcategorías, unos subsegmentos debajo, y uno de ellos es el de la formación, y dentro de la formación de directivos y de MBAs. La escuela desde la que estamos filmando esta presentación es el IES, y el IES tiene como su producto original prácticamente el MBA, el Master in Business Administration, que es un tipo de programa para formar a alumnos jóvenes, menores de 30 años, por regla general, para que sean directivos en empresas. Entonces el MBA es un producto escaso de entrada, porque se ofrece a 300 personas de todo
el mundo. Al principio eran 300 personas que eran mayoritariamente de aquí, luego se ha constreñido más, se ha hecho todavía más escaso, abriendo la oferta a todo el mundo sin desarrollar, digamos, de forma proporcional la oferta de sitios en las clases, ¿no? Y desde el año 2003 lo que vemos es escuelas que se jactan y que tienen como su tarjeta de presentación el hecho de tener una tasa de admisión inferior al 10%, es decir, que de cada 100 aplicantes se admiten 10 personas tan solo. Y eso, por supuesto, es para desesperación de los aplicantes, para satisfacción de las escuelas y sus profesores, y también para orgullo de sus antiguos alumnos, pues que en definitiva ya tienen el programa y sienten que se revaloriza por el hecho de esa escasez. Esta es una de las fórmulas que hacen que los productos culturales se estén convirtiendo en productos muy interesantes también para el lujo. De alguna manera, esas escuelas, principalmente si uno ve Harvard, si ve Cambridge, si ve Oxford, si ve Stanford o si ve Wharton, esas empresas que han conseguido superar esta barrera que hablábamos del 10%, son probablemente las más prestigiosas del mundo. Y el prestigio de sus marcas supera el de Mercedes-Benz, supera el de Hermès, supera el de muchas otras marcas que son de lujo también, pero que no son tan escasas como son estas escuelas. En definitiva, bolsos de Hermès, solo de Birkin, se producen, me parece que algo así como 70.000 al año. Y de alumnos de estas escuelas, incluso sumando el top 20 de estas escuelas, no se alcanza en absoluto esa cantidad. Esta combinación de acreditación, educación y experiencia en el campus, que son las escuelas de negocios, tiene, por tanto, una consideración de producto cultural de alta calidad. No hablamos de que sea mejor que otros productos cualitativamente, pero sí que hablamos de que trabajan mucho más estos elementos de escasez. Este tipo de productos culturales tiene también una serie de servidumbres. Hay un equilibrio que hay que mantener entre ser demasiado escaso y ser viable, es decir, que te conozcan, que realmente salga un número suficiente de gente todos los años que te haga conocido en el mercado, que sean reclutados por las mejores empresas y que realmente ese mensaje de que tú tienes a los mejores pues llegue a otras personas, a otros jóvenes graduados y a otros jóvenes ejecutivos que se apunten a estos programas para que puedan entrar, ¿no? Cuando tratamos de entender el modelo que hay detrás de esto, pues encontramos 5 variables fundamentales, ¿no? La primera es la escasez. Como hemos dicho, estos programas se caracterizan por tener un número de personas que desean el producto muy superior a las personas que disfrutan su realización, o por lo menos que consiguen hacer su programa, ¿no? El segundo punto es una marca de prestigio. Todas las escuelas de negocios trabajan su marca con auténtica profundidad, ¿no? Universidades como la Universidad de Harvard o la Universidad de Stanford o esta misma escuela le dedican un montón de tiempo a esa idea, ¿no? Un tercer elemento es comunicar valor. Una cosa es disponer de ese valor que tienes, que lo consigues a base de tener los profesores, tener la calidad de los alumnos, tener la calidad de los antiguos alumnos o la calidad de las empresas que vienen a contratar, y otra cosa es que lo sepas comunicar. Y eso es un equilibrio complejísimo y que hay que también saberlo hacer. Luego habría otro elemento que es la confianza, y sobre todo es la confianza de las personas que se apuntan en este tipo de programas y que lo hacen una inversión importantísima y la hacen mirando hacia adelante al resto de su vida, y ese retorno que tiene esta inversión tiene que ser seguro y tiene que ser duradero. Por lo tanto, eso supone una capacidad, digamos, de generar esa confianza, ¿no? Y hay un último elemento que es extender la línea de producto, ¿no? Aquí se
puede entrar, por ejemplo, a una escuela como esta, se puede entrar con un programa que se llama MIM, que es un Master in Management, que es un programa, digamos, que es para gente joven, muy joven, digamos, menores de 25. Luego se lleva a cabo un MBA, pero luego hay toda una serie de productos, una vez se ha acabado el MBA, que le permiten al antiguo alumno volver cada 5 años, cada 10 años por aquí, ¿no? Y esa extensión de producto lo que te permite es seguir siendo relevante a ese consumidor a lo largo del tiempo. Te permite la repetición de compra sin masificarte. Y una última idea es que, una vez más, nuestro país es excelente en este elemento cultural, por lo menos en este nicho del que hablamos, que es la formación de directivos. Aquí contamos con 3 escuelas, que son el IES, ESADE, el Instituto de Empresa, que son 3 escuelas de un nivel elevadísimo y que figuran en todos los rankings como entre las 20 mejores de Europa, y alguna de ellas incluso figura en los rankings mundiales como una de las mejores. Y para acabar, nos queda un mercado que hay otros que están por en medio y que nos los hemos saltado, pero que es un mercado particularmente interesante porque es el que lleva este concepto de escasez al extremo, y es el mercado del arte. A todo el mundo le sorprende que, pues yo qué sé, en una subasta se venda el último Da Vinci por 400 millones de dólares. Y dicen, qué barbaridad. Bueno, Da Vinci tiene 21 obras tan solo, y todas ellas cotizadísimas, todas estas en este espectro. La mayoría de los artistas cotizan por debajo de 5.000 dólares o 5.000 euros. Es decir, que es un mercado que también tiene una gran fragmentación, pero hay una parte de ese mercado que es particularmente escasa e interesante, ¿no? Entonces, en el sentido de que tiene productos que son escasos, que son productos reconocibles, que van dirigidos a un grupo pequeño de consumidores, casi un grupo exclusivo de consumidores, pues podemos definir el mercado del arte como un mercado de lujo. Hemos hablado de que parte de esta masividad del lujo en nuestros días obedece a que los grandes mercados entrantes son grandes mercados, tienen enormes tamaños, es decir, el mercado indio, el mercado chino, el mercado de Malasia, el mercado de Indonesia, todos estos mercados, fundamentalmente se trata de mercados asiáticos, tienen grandes números de consumidores y imponen esta necesidad de proliferación y masificación de la oferta en el producto de lujo. Preguntamos a Luis Buceta precisamente sobre los mercados más grandes. Yo le he oído decir a Luis que el mercado más importante del mundo en el futuro no va a ser el mercado chino. ¿Cuál va a ser ese mercado? Es muy probable que el mercado indio supere al mercado chino en el medio plazo. Viendo las tendencias de largo plazo, al final, evidentemente el lujo es un sector muy ligado al potencial de crecimiento económico de los diferentes países, ¿no? Y aquí entra en juego, por un lado, la demografía, y por otro lado, dentro de la demografía, pues esa expansión, esa creación de una clase media que venimos viendo durante las últimas décadas y que se va a prolongar, es una tendencia secular, ¿no? En este sentido, la India creo que representa una oportunidad muy importante, también Indonesia, aunque en menor medida, pero en este caso tenemos una demografía mucho más saneada que la que tiene China actualmente, y una clase media que está creciendo, además gracias a una serie de reformas económicas que se están implementando y que de alguna manera dan bastante visibilidad para un crecimiento muy por encima de la media del resto del mundo para las próximas décadas. El mercado chino ha sido uno de los mercados más importantes para el lujo. De hecho, probablemente hoy lo es, con casi un 37% del consumo de lujo produciéndose entre personas de esa nacionalidad.
Una de las peculiaridades que ha tenido este año es que los chinos, lógicamente, como todos los ciudadanos del mundo, tuvieron que dejar de viajar. Y no vinieron a Europa, no fueron a los Estados Unidos tampoco, a Japón, a realizar sus viajes turísticos y sus compras de lujo como solían hacer en muy buena medida. Eso ha supuesto una especie de sequía en las compras de este sector en los países origen de las marcas. Otra cosa que se ha producido es que, al ser el primer país que se despertó de la pandemia y que consiguió librarse del virus y proceder a una vacunación masiva, han sido también los que han abierto antes, y han abierto pues, bastantes meses antes que los países que eran antes destino de sus viajes. Eso está produciendo una apertura de tiendas importantísima en el continente chino. El chino está empezando a viajar internamente de una forma mucho más intensa como lo hacía en el pasado, y a comprar el lujo cuando viaja dentro de su propio país. Entonces eso plantea una gran duda que preguntamos a Luis Buceta. Luis, ¿qué va a pasar con las tiendas de lujo en el resto del mundo si, como en el caso de las españolas, dependen en un 50% del turista y principalmente del turista chino? El sector del lujo se ha visto influenciado, como consecuencia de la pandemia, efectivamente, de un cambio en las tendencias de consumo. Es verdad que por la imposibilidad de viajar, las economías asiáticas y especialmente el consumidor chino, que tanto le gusta consumir lujo en Europa y en Estados Unidos, no ha podido hacerlo. Y entonces las compañías se encuentran con que, uno, consumen más de forma interna en su propio país, lo cual tiene un impacto positivo en márgenes, porque en estos países, por regla general, el producto es más caro y más aditivo en márgenes. Y por otro lado, lo que también estamos viendo es que se está polarizando más esos gustos sobre el lujo. El lujo que le gusta consumir al chino no es el mismo que le gusta consumir al americano o al europeo. Y en la medida en la que empiezan a consumir mucho más, y parece que esa tendencia a lo mejor se echa para atrás un poquito, pero no del todo, las compañías tienen que tener especial cuidado en decidir qué tipo de producto introduce en el mercado de estos países. Muchas de las marcas que se han llevado a cabo a través de este canal digital han puesto de relevancia de nuevo a la marca, puesto que el consumidor tiene que conocer las marcas más que las conoce cuando se pasea por una calle comercial y ve un escaparate y decide entrar en esa tienda porque reconoce esa marca. Ahora, en muchas ocasiones el peso de la marca se está reforzando muchísimo, y principalmente en esos países que son emergentes en el mundo del lujo. Preguntamos a Luis Buceta sobre cuál es el futuro del comercio digital y cuáles las estrategias para reforzar las marcas. La marca es el principal atributo de una compañía de lujo. Una compañía de lujo, realmente su propuesta de valor reside en la marca. Lo que quiere vender es exclusividad, cuanto más mejor, pero exclusividad. Y las tendencias que hemos estado viendo, que se han ido acelerando durante este último año, hacen que la inversión en marca y sobre todo el cómo se publicita esa marca, pues esté cambiando de una manera, diría yo, que casi radical, porque por un lado tiene que compatibilizar esas necesidades de los millennials y la generación Z con las necesidades que tiene un público mayor que antes no compraba online y que ahora pues sí lo está haciendo, pero la solidez de la marca le da cierta confianza. Entonces, en este sentido, la inversión que está haciendo el sector del lujo en marcas es especialmente importante, y donde además estamos viendo una tendencia en la que las megamarcas, las compañías más grandes, tienen especialmente una ventaja competitiva en este sentido, porque tienen más capacidad de llegada, más capacidad de inversión, y al final cierran un círculo virtuoso en el que, bueno, de alguna manera ya está involucrado pues la propia tienda, la distribución, la capacidad de negociación con los centros comerciales, y en general lo que estamos viendo es que grandes marcas estilo Louis Vuitton o Gucci tienen especial ventaja con respecto a otras más pequeñas.
Los productos y las experiencias no van a mantener una existencia aislada los unos de otros, o esta secuencia que hemos descrito antes todo el tiempo, ¿no? Sino que las experiencias necesitan los productos porque estos pueden prestarles sus marcas, ¿no? Es decir, no es extraño lo que hemos comentado antes de que LVMH se presente como operador de hoteles, y tampoco resulta sorprendente pensar que los productos que un consumidor deja de utilizar en su fase de consumidor de productos los puede recuperar en su fase de consumidor de experiencias si se los encuentra en uno de estos hoteles o se los encuentra en un spa, si se trata de un cosmético dentro de estos propios hoteles, o como una cadena de establecimientos aparte de la propia hotelería. Es decir, que la experiencia y el producto se van a deber los unos a los otros en el futuro y constituyen un buen sistema para recuperar clientes de producto y reactivarlos como clientes de las marcas de producto en los hoteles, y para los hoteles pues resultan un excelente sistema de pasar de ser un establecimiento hotelero de lujo a ser una marca de lujo que tiene un establecimiento hotelero. Incluso en esa experiencia podemos conocer, podemos probar productos que no conocíamos y reiniciar esa S de la que hablábamos al principio.